Qué rico. Bienvenidos a este video que va a ser, creo, muy importante por distintas razones. La principal es que va a ser como va a ser el cimiento o los cimientos de muchas cosas que vamos a ir hablando en futuro en este canal. Eh, y yo considero que por experiencia personal y porque en la humanidad hay mucha confusión, está bueno aclarar un poquito el tema de sanación, curación, despertar. Bueno, estos tres principales títulos creo que son los que nos convocan hoy en día. Perdón, esto voy a mover más para este lado. Nos convocan hoy porque considero que si no comprendemos bien las lógicas, y esto es algo que me parece también sumamente interesante de lo que yo propongo, si no comprendemos la lógica, todo puede quedar de una manera muy abstracta y va a ser difícil tener un concreto entendimiento de la realidad en la que vivimos y de la manera en la que deberíamos desenvolvernos en esta realidad. Entonces vamos a comenzar por catalogar un poquito estos términos, ¿no? Se suele hablar mucho de despertar, se suele hablar, como les decía, se suele hablar mucho de sanación y de curación o de curar. Yo voy a dar mi opinión y después les voy a fundamentar y argumentar mi opinión, o por lo menos mi punto de vista y lo que he podido comprender, ya sea desde la práctica, desde la teoría, pero teoría en el sentido que fui comprendiendo una lógica y la fui poniendo en práctica y me fui dando cuenta de que era así. Muchas veces se habla de sanación y se habla, por ejemplo, de ir a un sanador o hacer algún tipo de actividad sanadora, digamos, con distintas formas, ¿no? Que puede ser desde, no sé, con piedras, con ceremonias de distinto tipo, personas que tienen capacidad con las manos para sanar y demás. Lo que primero debemos comprender es cuáles son las leyes y las reglas que sustentan esta realidad en la que vivimos. Nosotros vivimos una realidad física, material, biológica, regida por distintos elementos que componen nuestro cuerpo y componen la naturaleza toda, plantas, piedras, agua, cualquier tipo de elemento físico que puedas ver está compuesto de una materia. Entonces, podemos primero que nada coincidir que vivimos en un mundo material. Mundo material que en otras palabras también podemos hablar como vibración, pero vivimos en un mundo material, ¿no? Ahora, nuestro cuerpo, que está hecho de estos elementos, básicamente los elementos de la tabla periódica, eh, a su vez está hecho de órganos, de células, órganos, tejidos, sistemas y demás. Esto es otra cosa muy interesante que iremos viendo cómo en el universo todo vive en función de otra cosa y todo está interconectado todo el tiempo. Pasa que, como siempre, y ese también es uno de los objetivos de este video, es de aprender un poquito más, abrir un poco la cabeza, ya sea como contenido, como información, que como entendimiento y manera de comprender realmente lo que nos pasa en nuestro alrededor. Esta, por ejemplo, es una de esas formas. Probablemente se lo hayan preguntado alguna vez o lo hayan estudiado o tal vez no, pero si se dan cuenta y lo analizan, ya sea una célula o nuestro mismo cuerpo o nosotros como individuos, formamos parte siempre de sistemas. El sistema familiar, el sistema social, el cuerpo mismo tiene distintos órganos que forman parte de un sistema, no sé, el sistema ortoarticular, y así podemos ver muchas cosas en nuestra realidad. Por lo tanto, ya se pueden dar cuenta que, por ejemplo, si yo tengo mi hígado que tiene determinadas funciones, obviamente con respecto al organismo, no sé, digerir ciertas sustancias, secretar o producir otras sustancias que largan en el organismo para justamente deteriorar cosas,
para integrar determinadas cosas. O sea, ahora no les voy a dar la funcionalidad del hígado porque tampoco la conozco perfectamente, pero para hacerles entender que el hígado tiene una función o muchas funciones específicas y no es que de repente el hígado, porque le pintó, va a empezar a introducir oxígeno va a producir alvéolos y nos vamos a respirar y el oxígeno va a ir directamente ahí. No, para eso están los pulmones. Entonces cada órgano tiene funciones específicas que funcionan a su vez interconectadas con otro órgano y eso va a hacer que funcione nuestro cuerpo completo. Pueden imaginarse también un coche. Si yo tengo el carburador, tengo el tanque de gasolina, tengo el caño de escape, tengo, no sé, el filtro y el aceite. Tampoco tengo idea mucho de cómo funciona un motor, pero se pueden ir dando cuenta, estos ejemplos simples son para que se den cuenta que todo tiene un sentido, digamos. No hay nada tirado al azar en un motor, en un reloj que tiene engranajes perfectos. Imagínense un reloj que tiene sus engranajes perfectos, que giran de una cierta forma, que hacen que la agujita vaya a una cierta velocidad. Yo, porque me pintó, tiro un engranaje ahí a ver qué pasa. Obviamente eso no va a funcionar. Se va a trabar, se va a romper o va a quedar afuera, pero no va a poder entrar ahí si no tiene un sentido para ese funcionamiento de ese sistema, que es, por ejemplo, el reloj o el motor de un auto o un órgano de nuestro cuerpo. Entonces ahí ya nos vamos dando cuenta que vivimos bajo ciertas reglas, ciertas leyes y todo tiene un sentido, todo tiene una funcionalidad en este plano. El problema es que no lo comprendemos, o por lo menos por ahí lo comprendemos para el cuerpo, así el órgano sí me hace sentido. Pero después para mi familia o el hecho de que yo sea parte de una familia, de una sociedad y que hay ciertas reglas que muchas veces, como les digo, las desconocemos, entonces no comprendemos, entonces no lo damos por cierto. Un ejemplo muy común también es el de, por ejemplo, del teléfono. Yo le estoy hablando a través de una cajita negra que estoy viendo al frente mío, no le estoy hablando a nadie, pero esto va a quedar grabado y después ustedes lo van a poder ver estando en Argentina, en Italia, en España, en Groenlandia, donde se les ocurra. ¿Y a qué están mirando? Están viendo una pantalla que está reproduciendo píxeles y eso les parece totalmente normal hoy en día. Capaz que hace 70 años, si hubiesen dicho ustedes, mañana van a ver que le van a poder hablar a una cajita y la puede ver tu mamá en Italia o tu amigo en Australia. Le dicen, usted está loco, ¿de qué está hablando? Porque eso no estaba socialmente aceptado y aparte porque todavía la gente no había tenido contacto con eso. Entonces al final lo que no podemos ver y lo que no podemos, digamos, constatar, no sé si se dice así en español, pero lo que no podemos confirmar, digamos, con los sentidos que existe, 99,9% de las personas en el mundo no lo toman como cierto. A menos que el Wi-Fi vos no lo podés tocar, no podés constatar cómo funciona, cuáles son las reglas y las leyes que hacen que el Wi-Fi funcione, pero como está socialmente aceptado y vos lo utilizás y funciona, entonces lo aceptás y lo utilizás y de hecho le sacas frutos. Eso es algo muy importante que después les voy a hacer la analogía con, por ejemplo, el trabajo en el inconsciente, que es lo que yo personalmente hago en consulta o también hago alguna vez en las meditaciones guiadas o con los instrumentos, donde acompaño a las personas que cierren sus ojos y experimenten y tengan experiencias, digamos, en estados expandidos o no ordinarios de conciencia, donde si vos no lo experimentas, no te metes ahí, es muy difícil de explicar y es muy difícil, obviamente, que lo creas. Entonces, siguiendo con esta explicación que les voy dando con respecto a cómo funciona nuestro organismo, cómo funciona la realidad a nivel biológico, debemos ir entendiendo que, ya que todo eso tiene un sentido, también debemos comprender qué quiere decir sanar. Si nosotros vamos a hablar desde un punto de vista estrictamente físico, sanar o curar puede ser yo te curo una herida. Te saco la inflamación que tenés ahí, o te la limpio, te la cure, te pongo un vendaje, algo que lo cubre y eso está curado, digamos. Sanado, ya podríamos hablar de cuando esa cicatriz, ese corte o lo que sea la herida que tenés, se cerró del todo, se cicatrizó, ahí podemos decir que está sanado. Vamos a hablar desde un punto de vista más biológico, más físico. Perfecto. Pero ¿qué pasa si hacemos un pasito más y vamos viendo que, por ejemplo, ahora, por ahí el ejemplo de un cortecito o una herida puede ser, un ejemplo puede ser
me sigo lastimando en la misma parte del cuerpo cada determinado tiempo. Me fui dando cuenta que cada tantos años, cada tantos meses, me sigo lastimando esa parte del cuerpo. Ahí ya puede haber algo un poco más interesante para ver. Un patrón, algo que se sigue repitiendo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Si yo esa herida la sané y me volvió a aparecer otra forma. Una forma puede ser, me sigo golpeando en la rodilla, donde me sigo lastimando ahí, una vez me corté, otra vez me hice un moretón, otra vez. ¿Qué pasa que sigue repitiendo? Si yo esa herida ya la sané, digamos. Pasa que lo estamos viendo de un punto de vista superficial. De un punto de vista, me saco de encima esa herida que me hice, ya está, se sanó. Si nosotros vamos viendo un poquito de las miradas y vamos comprendiendo que justamente de la misma manera que una célula trabaja en función de un órgano y el órgano trabaja en función de un sistema y el sistema trabaja en función del cuerpo y nuestro cuerpo trabaja en función de sobrevivir y poder desenvolvernos en esta realidad, y el hecho de que nosotros como individuos trabajemos en función de nuestra familia o busquemos pertenecer a la familia y la familia al colectivo, vamos entendiendo que todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué. En la sanación, y ahí nos vamos metiendo un poco más en el ámbito, digamos, de sanación, espiritualidad, despertar, vamos comprendiendo cómo el sanar no tiene que ver solo con el sacarnos de encima o curar una herida, un problema, una patología, una enfermedad que tenemos. Seguramente en primera instancia, cuando alguien está un poco más, digamos, dormido, entre comillas, pásenme el término, lo primero que queremos hacer es sacarnos de encima, entre comillas, ese problema que tenemos, que puede ser justamente el hecho de que me sigo lastimando el rodillo, se me sigue inflamando el tendón de la rodilla derecha, y entonces voy al fisioterapeuta, me hace con un láser o una terapia, lo que sea, me saca el dolor. Genial, listo, se sanó, porque no volvió el dolor. Perfecto. Ahora, deberíamos comprender y acá hacer un paso más y comprender por qué será que yo tuve ese dolor y mi vecino, mi hermano no lo tiene. ¿Será que fue casualidad? ¿Será que yo tengo mala leche, como se dice en argentino, mala suerte? ¿O será que ese dolor por alguna razón lo tengo? Y ahí es cuando empezamos a hacer unos pasitos más y vamos a ir entendiendo que la sanación no significa sacarse de encima un problema, que en este caso yo estoy arrancando por lo más básico, que es lo biológico, porque sé que muchas personas lo van a comprender mejor. Pero también un problema puede ser en tu realidad, donde tu cuerpo no está involucrado físicamente por el momento, porque todo aquello que nosotros vamos reprimiendo y reprimiendo y reprimiendo en tu realidad, y vamos a ir viendo que tiene que ver mucho con las emociones, en la medida que nosotros no lo expresemos y no lo disolvamos, se va a ir somatizando en el cuerpo. El cuerpo no es más que un mensajero y un encriptador de códigos que nosotros a través de distintas herramientas, distintas formas, podemos ir ¿cómo se dice? Desencriptando o decodificando y viendo qué nos quiere decir. Otra forma puede ser que tu cuerpo esté perfectamente sano, no tenga ningún problema, ningún dolor, pero tu dolor está en tus relaciones, tu dolor está en tu trabajo, tu dolor está en tu economía, tu dolor está en la imposibilidad de tener pareja. Entonces vamos avanzando y vamos comprendiendo que efectivamente los problemas que tenemos o las heridas, que yo arranqué diciendo están en el cuerpo, pero las heridas que podamos tener en nuestra realidad pueden estar también en ese aparente afuera, que no es más que nuestro cuerpo extendido. Y de nuevo, ¿cómo hago para sanar eso? ¿Cómo hago para mi herida? Bueno, me puedo poner algo, se cicatriza, listo, se sanó. A confirmar. ¿Qué pasa con lo que pasa allá afuera? ¿Cómo hago para sanar mi relación con mi pareja? Y yendo a lo que les decía anteriormente, ¿cómo hago para comprender que esa sanación está ocurriendo realmente o le estoy poniendo un parche arriba? Entonces ahí vamos a hacer un gran paso adelante y de ahí vamos a ir bajando. Vamos a comprender la espiritualidad, vamos a comprender qué quiere decir la espiritualidad. ¿Qué quiere decir para nosotros, qué significa para nosotros venir a este plano terrenal o de dónde venimos? Bueno,
Sobre todo la bioexistencia consciente, que es la herramienta principal que yo propongo, lo explica muy bien. Eso fue lo que a mí me convenció seguir este camino y lo que hasta el día de hoy me tiene convencido y firme acá. Si bien tengo que reconocer que yo también he tenido muchos momentos de dudas, muchos momentos de querer ir por otros lados, hasta que pude comprender que podía integrar distintas herramientas teniendo siempre la coherencia presente. Es decir, si yo sé que hay una cierta didáctica que le voy a explicar ahora y esto me hace mucho sentido y encaja perfectamente con todo lo que vivo en mi realidad y la forma y la filosofía de llevarla adelante, entonces yo sé que esa otra cosa no me puede sanar. Sí me puede acompañar en el proceso, pero no me va a sanar. Muchas religiones y demás ven como un Dios, como alguien que está allá arriba y que nos, por ahí, no sé, si te portaste mal, te pone una cruz arriba, si rezaste, hiciste algo, bueno, entonces vas a tener algo, no sé, estoy diciendo cosas que puedo llegar a recordar, pero yo soy cero religioso, no creo en ninguna religión, pero sí creo en que nosotros somos ese gran Dios, nosotros somos esa gran inteligencia. Somos esa gran inteligencia que como estamos dormidos justamente y estamos totalmente compenetrados y focalizados en este mundo terrenal, no podemos comprender y no nos entra en la cabeza de que nosotros somos esa parte más sutil, intangible, etérea, que viene acá a hacer una experiencia física. Viene acá a hacer una experiencia física con una carpetita de datos que me van a decir, te va a doler la rodilla, te va a lastimar la rodilla siempre, cada tanto tiempo, y vas a ir entendiendo, haciendo un camino, buscando y profundizando, que ese dolor viene de más atrás, de ese aparente pasado que fuiste creando en tu vida a través de tus ancestros, tus padres, tu madre, etcétera, cuando eras niño, etcétera. Entonces acá vamos comprendiendo que si nosotros nos entramos en la realidad, y eso también, para comprenderlo, no hay otra forma que cerrar los ojos, hacer algunas actividades y experiencias y algunas prácticas para que vos puedas experimentar ese estado, digamos. Que no tiene nada que ver con el mundo terrenal, no tiene nada que ver con lo físico, con lo tangible. Por eso es muy difícil de comprender para la mayoría de personas. Pero estoy seguro que te habrá pasado en algún momento que estás escuchando una música, o escuchaste una meditación guiada, o capaz que hiciste alguna experiencia con un enteógeno, con un hongo, con la ayahuasca, con algún tipo de acompañamiento distinto de lo que ves cotidianamente. Dijiste, uy, pero, o sea, literal, cerré los ojos y sentí que no sentía mi cuerpo, o sentí que el tiempo pasó así, y se me pasó una hora volando. Bueno, ya esa experiencia que sentiste que la hora se te pasó volando, ya eso se acerca mucho a esos otros estados que desconocemos, porque son muy diferentes al estado físico material, pero que tenemos en nosotros. Todo el tiempo somos eso nosotros. Nosotros somos la gran inteligencia, el cosmos, el universo, como lo quieras llamar, y somos este cuerpo a la vez, todo el tiempo. Pasa que acá estamos como encerrados, entre comillas, o totalmente embebidos en nuestra experiencia material y nos olvidamos de eso otro. Para recordar eso, tenemos distintas formas, que pueden ser meditaciones, hipnosis, reorixis en la existencia consciente. Pero básicamente, acá les voy a dar la didáctica. De hecho, lo tengo en un video, creo, explicado, pero se lo voy a explicar bien porque acá estamos en YouTube y me gusta que podamos que pueda desplayarnos un poquito en las explicaciones. Imagínense una pirámide que va de la parte alta hacia la parte más baja. La parte más alta va a ser la parte, digamos, más etérea. Le podemos llamar plano 7. Lo vamos a dividir en 7 planos. El plano 7 es el plano de la gran inteligencia, el cosmos, el todo, donde todo pasa a la vez, están todas las infinitas posibilidades, el universo, Dios, como quieras llamarlo. Nosotros venimos de ahí, somos eso, no hay separación de nada. Y esa gran inteligencia, y acá también esto es un poco difícil porque nosotros siempre le buscamos el porqué y el para qué de las cosas, pero damos cuenta que la gran experiencia, que es esa, la gran inteligencia, busca experimentarse a través de experiencias terrenales, vamos a decir. Entonces de ahí va a haber como una chispa que va a ser vos, digamos, tu alma, que va a ir bajando y va a ir recolectando información
que después vos vas a traer acá al plano terrenal para desenvolverlo en tu vida. ¿Sí? O sea, la película de tu vida va a estar caracterizada por ciertos ingredientes que voy a ir buscando en estos distintos planos. Del plano 7, digamos, de las infinitas posibilidades del todo, vas a pasar por el plano 6, donde vas a elegir una experiencia, digamos. Vas a elegir una experiencia la cual hacer. Elegís una distorsión, digamos. Elegí una carpetita que vas a traer a este plano con distintas distorsiones. Y eso lo voy a buscar en el plano 5. De las distintas posibilidades, elegí una distorsión, te buscas una carpetita con ciertos temas a trabajar, que puede ser, no sé, desvalorización, no tener pareja, tener una economía escasa, o ser rico y sentirte triste porque el dinero no te llena, o ser un viajante o un nómade donde no encuentra un lugar donde vivir y se siente, me ha pasado, todo esto que estoy diciendo me ha pasado. Esa carpetita la sacas del plano 5. En el plano 4, que es el plano de la calle, que se le llama también, va a elegir el árbol genealógico perfecto en el cual nacer. Va a elegir tus tatarabuelos, mil abuelos, abuelos, padres, hermanos y vos. Todo ese teatrito que te vas a buscar va a ser el teatrito perfecto que a través de tu valijita que venís a traer tu información va a decir, perfecto, yo necesito experimentar sufrimiento con respecto a esto, no tener pareja y ser alérgico a las frutillas. Genial, necesito el árbol genealógico perfecto que me traiga estos temas, estos quilombos. Entonces me voy a poner un abuelo que tuvo algún trauma con una frutilla y yo estoy representando a ese abuelo, entonces acá yo voy a tener un problema con una frutilla. Voy a elegir una madre que tiene cierta escasez económica, entonces yo voy a ser descendiente de esa madre, entonces para que después pueda ir a buscar esas historias. Entonces, plano 4, elegiste el árbol genealógico perfecto que va a estar relacionado con vos y con todos tus quilombos, con todas tus problemáticas. En el plano 3 es el plano mental, donde van a elegir las creencias perfectas. Vas viendo cómo cada plano inferior está totalmente regido por el que está arriba, digamos. Por lo tanto, uno condiciona el otro condiciona el otro. Entonces mi árbol va a condicionar mi parte mental, que van a ser mis creencias, la forma en la que yo veo la vida, cómo yo voy a proyectar todas mis historias ahí en la vida. El plano 2, el plano de las emociones, por lo tanto, esa mentalidad que yo voy a tener, esa forma de interpretar la vida, esas creencias y toda mi forma de ver la vida va a influenciar mis emociones y mis emociones finalmente van a influenciar mi materia, mi cuerpo, que es el plano 1, que es el plano más denso de la materia, de mi cuerpo, de lo tangible. Entonces vamos viendo cómo en esa pirámide arrancamos de ser el todo y fuimos creando toda una serie de ingredientes para yo llegar acá al plano terrenal y decir, perfecto, me llamo Stefano Eduardo Canale, me dicen Tano porque vengo de Italia y tengo abuelos italianos y tuve problemas económicos, entonces voy a ir a ver cuáles fueron los temas económicos, porque seguramente... Y ahí vamos viendo cómo nosotros vamos a tener una valijita con ciertas problemáticas, síntomas, ya sea físicos o existenciales, que vengo a desenvolver en esta vida. Que le podemos llamar karma, por ejemplo. Pero el karma está mal interpretado porque el karma no es, como decía antes, una cruz que alguien te pone arriba y dale para adelante y sufrí toda la vida y bancátela porque eso es lo que elegiste en algún otro momento o porque en la vida anterior fuiste muy malo y acá te vengo a poner esa cruz. No. El karma sí lo podemos ver como que algo pasó anteriormente, entonces yo por algo tengo esta dificultad acá, como por ejemplo, tengo mucha dificultad económica acá. Anteriormente te puedo asegurar que alguien tuvo mucho dinero, pero hizo una cagada con ese dinero, estafó a un hermano, que puede ser tu mamá, tengo esta historia yo en mí, no sé, mi abuelo que está relacionado conmigo, no sé, estafó a su socio y se quedó con algunos terrenos y después lo persiguieron y lo mataron. Yo soy doble de ese abuelo, entonces yo para no morir, para que no se repita esa historia de que yo pueda potencialmente tener dinero y que me maten, porque esa es la conclusión que hace el inconsciente, que es atemporal, inocente y no juzga real o simbólico, yo voy a evitar tener dinero. Entonces, con esta explicación que les acabo de dar, que es esta didáctica de esta pirámide, van entendiendo cómo no existe la casualidad y tenemos, vamos a decir, como una didáctica perfecta y una
y un sentido de perfecto de para qué venimos a experimentar ciertas cosas. Ahora, a través de muchísimos años de exploración de distintas culturas, ya sea con prácticas ceremoniales, con distintas formas de meditación, con respiraciones, el pranayama con el yoga, las culturas andinas y amazónicas con el ayahuasca, distintas medicinas, bueno, muchísimas corrientes y culturas han podido profundizar en el trabajo en el inconsciente, que es por un momento dejar de lado el plano físico terrenal para meternos en ese plano más etéreo y ver cuáles son las historias, ver de dónde viene todo esto, que es básicamente nuestro akasha. Las historias a través de las cuales, si yo no conozco la historia de mi abuelo porque se murió y yo nunca lo conocí, ¿cómo hago para meterme ahí? Me meto en mi inconsciente donde están todas mis historias. Ahora, espero que no se haga muy abrumador porque es un montón de información la que le estoy dando, de eso estoy consciente, pero para eso también le voy a pedir que si tienen alguna duda me pregunten, me comenten ahí. Desde ya le digo que por favor pónganle me gusta a este video, compártanlo si les parece que le puede servir a alguien y suscríbanse a mi canal. Entendiendo todo esto, esta didáctica y esta lógica que le estoy dando, perdón, vamos viendo cómo el hecho de sanar no es solo sacarte de encima el síntoma. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, perfecto, yo tengo un problema con justamente la economía, no puedo tener la economía que quiero, hago lo imposible, leo 1.000.000 de libros, hago cursos de, qué sé yo, de Bitcoin, de esto, que el otro, de inversión, vendo sanguchitos, vendo lo que sea, y siempre llego a fin de mes límite. Genial, perfecto. Ahora me fijo, digo, perfecto, entendí que, porque mi mamá me lo contó, o porque me metí en una meditación y fui viendo que mi abuelo estafó a alguien con un campo y casi lo matan o lo mataron y quedó como una tragedia el hecho de que el dinero llevó a una muerte, yo estoy relacionado con ese abuelo, listo, vos no tengas dinero, porque corría el riesgo que te maten. Nosotros lo que queremos acá, a través de la biología y la evolución, es mantenerte en vida y que puedas seguir adelante. Entonces prefiero mantenerte en vida escaso antes que tengas el riesgo de morir porque haces plata. Genial. Ahora, si yo voy simplemente a ese abuelo, veo eso, me saco de encima eso, ¿se entendió la moraleja? No. No, porque yo necesito profundizar esto, necesito buscar el yin y el yang. Aparte que obviamente no vamos a ir directamente nunca al abuelo, sino que vamos a ver primero que nada de lo más reciente. ¿Qué me pasó a mí la última vez? Ayer, el año pasado. ¿Cuándo fue la última vez que quise emprender y no pude? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí frustrado porque, no sé, había ahorrado plata y qué sé yo, estaba a punto de poder reinvertir en algo o emprender en algo y me la robaron, la perdí, me vino una deuda que inesperada? Bueno, voy a ir descargando en ese momento. Hasta que voy a llegar a mi papá o mi abuelo, el que tuvo un tema de esos. Primero que nada, no necesariamente vamos a tener que ir demasiado arriba. Sí, lo importante es encontrar la moraleja, decir, ok, ahora entendí, vine a esta experiencia a experimentar problemas de plata, viendo en mi realidad cuáles fueron los momentos, hace no sé, 3 años tuve este problema, a la mitad de esa edad tuve este otro problema en la escuela que, no sé, alguien me estafó o le pagué a alguien y no me dio la plata, no sé, cuando era chiquito vi que mi papá hacía lo mismo, bueno, genial, después me meto en el útero de mi mamá, bueno, todo eso también tiene un sentido, porque vamos primero de lo más reciente a lo más antiguo, hasta que vamos a llegar a ese abuelo. Inclusive capaz que ese abuelo tiene la moraleja, porque ya hicimos todo un recorrido y llegamos a ese abuelo después de haber visto los tíos, la mamá, mucho el lado materno y demás. Capaz que llegamos a ese abuelo y ese abuelo tiene la bomba, por ejemplo, ¿no? Que lo mataron después de que estafó a alguien por dinero, después que se hizo rico estafando a alguien por dinero. Yo soy doble de ese abuelo y me doy cuenta y tomo conciencia y expreso todo lo que tengo por expresar, el odio que tengo hacia eso, hacia el hecho de que yo no haya podido avanzar con esa cosa, un montón de cosas que se hacen en ese momento. Y acá es donde viene la parte importante. La sanación
va a venir en el momento en el que yo pueda integrar esa información, comprender ese abuelo, escuchar sus razones, escuchar qué lo llevó al estafar, qué vivió él cuando era chiquito también, porque acá no se trata ni de perdonar, ni de olvidar, se trata de comprender, de integrar. Porque ese abuelo, por más que en ese momento haya estafado y capaz que si hablamos con la abuela o con la hija de ese abuelo, con mi mamá, va a decir, no, ese era un hijo de puta, era un, no sé, un tacaño, psicópata, lo que sea. Si nosotros vamos a ver la niñez de ese abuelo, nos vamos a dar cuenta que ese abuelo tenía muchas razones por las cuales se volvió ese tipo de persona. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo la moraleja y vayamos viendo el yin y el yang de la historia para decir, claro, yo vengo a representar toda una serie de historias de sufrimiento con respecto a eso, de polaridades, de personajes que se callaron. Entonces voy a ir integrando, haciendo toda una, voy a decir como una reconstrucción de todo eso para poner orden, para que cada uno tenga su oportunidad de expresar, de decir lo que le faltó, de largar esa emoción salvaje kinestésica que le llamamos de decir, ah, te odio porque no me diste esto, porque no pude tener lo otro, o oh, hijo de puta, te fuiste, o lo que sea. Y al final la sanación, llegando al punto que tiene que ver con el despertar, a través de esto vamos a ir teniendo el despertar, vamos a ir comprendiendo cómo no estamos separados de nada, cómo todo, hasta este mate en mi realidad tiene algo que ver por algo, yo estoy tomando mate, me gusta el mate, etc. Obviamente acá no se trata que analices todo en tu realidad todo el tiempo. Ah, ahora respiré, entonces capaz que me trae una memoria. No, no. Vale la pena analizar todo aquello que te jode, que no te permite avanzar, que lo sentís como un dolor, que no te permite vivir la vida de manera plena y feliz. Tu sanación va a ocurrir cuando, de a poquito, a través del síntoma que tengas, vayas descubriendo toda esa historia, vayas haciendo el trabajo de ir integrando y dejes de juzgar a tu abuelo porque te enteraste un día que ese había sido el cagador, hijo de puta, claro, por él ahora yo no puedo tener plata porque lo que sea. No, cuando vayas ahí vas a decir, ah, claro, abuelo, yo ahora te entiendo, y capaz que llorando, primero le expresas todo, pero después lo vas a comprender, le vas a dar su lugar, vas a ser ese abuelo, por lo tanto lo vas a sentir ese dolor, y capaz que el dolor que sintió él cuando era niño, no tenía dinero y todo eso. Y la sanación va a ocurrir cuando vos, primero que nada, tomes conciencia de ese yin y yang y puedas integrar la moraleja de esa historia, que te viene a traer la falta de economía, por ejemplo, y vayas viendo que tu realidad va cambiando a través de tu propio cambio, de tu propia capacidad de caminar la vida de una manera diferente, de confiar en vos, de ser coherente con tu propia forma de llevar adelante la vida, con tu propia economía, que vas a ver que, bueno, ahora no tengo tiempo para explicarte todo lo que representa la economía, puedes ver distintos videos en mi Instagram sobre eso, pero ir cambiando tu forma de ver la vida y a través de tu cambio solo va a venir esa capacidad de desenvolverte de manera diferente, porque en todo este proceso obviamente vas a ir integrando un montón de información y ahí es cuando va a suceder la sanación. La sanación sucede cuando vos podés, sí, entre comillas, sacarte de encima el dolor, porque realmente capaz que no te permite caminar o no te permite vivir porque no tenés dinero, pero desde un lugar de un cambio de paradigma y de filosofía de vida y de manera de llevar adelante la vida. Y otra cosa muy importante es que la sanación no es un lugar al cual llegas. La sanación es un camino. Vos no sanás si haces todo lo que tenés que hacer y después te volvés a sentar donde estabas. La sanación ocurre porque es un movimiento continuo, es un cambio de actitud hacia la vida con respecto a donde estabas, que seguramente tiene que ver con la desvalorización. Todo síntoma tiene que ver con la desvalorización, porque en algún momento no fuiste fiel, digamos, a lo que vos querías ser, porque eras un niño tal vez, porque en ese momento la persona que tenía al frente era más fuerte que vos y le tuviste miedo o lo que sea, y te guardaste esa emoción, como te decía, que en ese recorrido va a ir expresando. Entonces al final la sanación ocurre, primero porque cambio mi perspectiva y mi manera de entender la vida después de haber hecho todo ese trabajo, y porque sigo de manera continua avanzando y poniendo en práctica este tipo de filosofía, que es la de ir leyendo mi realidad. Cuando va apareciendo un tipo de problema, yo voy entendiendo de que eso está pasando para mí por alguna razón. Cuando vos haces esto y integrás esta filosofía de tu vida, entonces puedes decir que estás sanando, no que estás sanado.
Capaz que se va sanando una parte, otra parte va a aparecer. Y esto no quiero que suene condenatorio, pero esto es la dinámica de esta vida. Es como decir, yo quiero que haga siempre calor. Imposible. Ya de por sí la vida es cíclica, nosotros somos cíclicos, bueno, las mujeres lo ven mucho con la menstruación, la naturaleza es cíclica, un fruto se cae, se pudre, se descompone, le da al piso, a la tierra abono y vuelve a crecer. Y bueno, así son los ciclos. Las estaciones son cíclicas y los días son cíclicos. Entonces no puede hacer calor siempre. Tiene que haber, al margen de que vives en el Caribe, siempre va a haber un recorrido que la misma estación va a hacer y va a ser calor en algún momento, un poco más frío. Entonces van a haber altibajos en tu vida. Pero la sanación va a suceder cuando vos comprendas estas reglas y estas leyes que rigen nuestra vida. Eso es la sanación. Y va a ocurrir a través del despertar. Esto es muy importante. Entonces, para resumir y para concluir, la sanación no es un lugar al que llegás, no es una situación, un estado, sino que es como una dinámica, es algo dinámico, algo que fluctúa. Es como decir, yo antes no sabía andar en bicicleta, ahora sé andar en bicicleta, pero para andar en bicicleta necesito pedalear. No es que, bueno, aprender a andar en bicicleta la dejo ahí. No te sirvió de nada aprender a andar en bicicleta si no te subís y no empezás a pedalear. La vida es lo mismo. Y la sanación es lo mismo. La sanación es, tomo un problema que tengo, tomo conciencia de que está pasando atrás del problema, me meto en mi inconsciente para buscar las historias que me van a traer, hago ese recorrido que va a cerrar a la moraleja de para qué tengo esta necesidad, para poder abrir un potencial que nunca me imaginé en mi vida, y ahí es cuando tu abundancia empieza a funcionar y tu economía y demás, pero siempre regido por mi coherencia y mi capacidad de seguir avanzando, que está totalmente relacionada con la evolución y con la naturaleza. Por eso siempre el termómetro puede ser perfecto. Yo voy viendo la naturaleza, veo cómo funciona. La abundancia es algo natural y normal y es una dinámica muy fluida en la naturaleza. Si yo no la tengo es porque algo no está funcionando bien. Estoy en incoherencia biológica y evolutiva y natural. Ahí es donde vale la pena meterme en mi inconsciente, cambiar todas esas dinámicas que sucedieron en mi inconsciente e integrar esa filosofía de vida, que es la de alguna forma sincronizarme con esas leyes biológicas y naturales y ir al paso con eso. Entonces, me parece importante que comprendas que la sanación no es algo que te pueden poner con una mano o con una piedrita. Eso puede ser algo accesorio, puede ser algo que te puede ir acompañando en el proceso, pero si yo te digo, perfecto, cerrar los ojos, te voy a hacer esto, listo, andate de acá, y vos no entendiste todo lo que te acabo de decir, que son básicamente las reglas del juego, no te va a servir. Es como, te hago otro ejemplo y después vamos a cerrando el video porque no se va muy largo. Si vos jugás al fútbol o al vóley, y lo que yo hago es, perfecto, quiero que veas ahora que para hacer punto tenés que patear fuerte de este lado, pum, y después te tiro en la cancha y no tenés idea cuáles son las reglas, no tenés estado físico, no podés ni correr, no sabes ni cuántos jugadores son, no sabes ni quiénes son tus compañeros. ¿De qué te sirve aprender a pegarle al arco? De nada. Lo que tenés que aprender es todo. O sea, necesito entender las reglas del juego primero que nada. Después necesito entrenarme para estar bien físicamente y poder correr y llegar al arco. Y recién ahí le puedo chutar al arco y meter un gol. Entonces parece tonto este ejemplo, pero es para decirte, si vos no entendés todas las reglas del juego y no englobás todas las reglas de la existencia, eso va a quedar trunco. ¿Qué quiere decir? Que no va a sanar nunca, porque si vos te sacás de encima el problema sin haber hecho ese recorrido y haber cambiado profundamente el paradigma a través del cual entendés ese problema va a poder aparecer. Porque tu objetivo acá es integrar ese problema. Y vas a ver cómo la vida se te pone hermosa. Pero si vos no comprendés todo este recorrido que te acabo de decir, ese problema te lo vas a sacar de encima con algún tipo de técnica que puede ser buenísima, accesoria, pero el problema va a volver a aparecer. Capaz que no en tu rodilla, pero vuelve a aparecer con un jefe que te ningunea y te maltrata, y eso es lo que por ahí te estaba diciendo tu rodilla, sin tener un jefe así, pero tu rodilla te lo está diciendo, vos sacas encima de la rodilla el problema y te lo vuelve a decir tu jefe. La idea es que eso no aparezca más en tu vida, porque vos te empezás a valorar a través de ese recorrido que hiciste, entendiendo las historias y no necesitando más esa dinámica en tu vida. Por eso no es ni conveniente ni orgánicamente coherente sacarse encima el problema con alguna estrategia externa cuando siempre viene de vos. Entonces, bueno, espero que no se haya hecho muy largo. Yo podría estar hablando otras 3 horas acá.
Em, Pido disculpas si se hace un poco, em, no sé, desvolado todo lo que digo, pero yo me gusta hablar mucho así como desde lo que me voy canalizando, entre comillas, y viene saliendo. Sí, obviamente elijo el tema y elijo algunos temas principales y después lo que hago es compartirlo de la manera más natural posible porque me resulta mucho más fácil y más claro que seguir por ahí un protocolo o alguna lista de cosas que me escribo. Así que, como les dije anteriormente, dedíquese un tiempito para escuchar este video. Posiblemente haya hablado de cosas profundas o de temas que no se hayan entendido, entonces por favor déjenme un comentario porque me ayuda a mí a, primero, que me vean más, segundo, a poder debatir con ustedes. Si están de acuerdo o no de acuerdo, escriban ahí, a mí no me importa, yo confío mucho en lo que les comparto y tengo todos los argumentos para compartirles. Y si tienen alguna duda, confíen en mí y métanse ahí. Si tienen una duda porque nunca lo experimentaste, probalo. Nunca va a estar de más. Y ahí vas a poder hacer un camino de conciencia y te vas a dar cuenta que todo esto es pura lógica. Así que sin más, espero que disfruten este video. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme. De nuevo, estoy acá para compartirles lo que necesiten y si quieren saber más me pueden mandar un mensaje por Instagram, que está ahí en la descripción del canal, pero también lo voy a dejar en la descripción del video. Y sin más, nos vemos en un próximo video, pronto con cosas nuevas. Y nada, de nuevo gracias. Los quiero mucho y nos vemos pronto.